Tengan todos muy buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de cortes, estacas y pastillas. Es un tema simple, el cual vamos a trabajar con intervalos de tiempo y también con intervalos de longitud. Para ello vamos a ver lo siguiente. Cuando hablamos de cortes, estacas y pastillas, vamos a dividirlo en un primer caso el número de cortes. Vamos a trabajar con número de cortes. Nos dice lo siguiente. Vamos a dividir un alambre de fierro. Sí, el alambre de fierro en este caso es esta línea negra que ves aquí, ¿ya? Este es el alambre de fierro. En varias partes vamos a dividirlo, realizando uno o más cortes, como se observa en las siguientes figuras. Mire, tenemos este alambre de fierro y fíjate, ¿qué pasa si nosotros le hacemos un corte? A ver, fíjate que acá dice corte, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros le hacemos un corte? Acá lo cortamos. Hacemos un corte, lo cortamos. Si cortamos este alambre, si solamente hacemos un corte, entonces nosotros obtenemos una parte por este lado y por aquí otra parte. O sea, tenemos dos partes. Es por eso que anotamos aquí, ¿no? Si hacemos un corte, entonces tenemos dos partes. ¿Sí? Con un corte tienes dos partes. Ahora, ¿qué pasa si tú ya no haces un corte, si no haces dos? Acá haces un corte, fíjate, y a este alambre acá le haces otro corte, o sea, haces dos cortes. Si tú haces dos cortes, entonces, ¿cuántos pedazos vas a tener? ¿Cuántas partes? 1, 2, 3 partes tienes, ¿sí? Al hacer dos cortes, solamente dos cortes, fíjate, dos cortes, hemos hecho dos cortes. Al hacer dos cortes, tú tienes tres partes, tres pedazos. Entonces decimos, si yo hago dos cortes, entonces obtengo tres partes. ¿Sí? Siempre uno más, ¿ve? Uno más, ¿sí? Más uno. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago tres cortes? Ya no dos, sino tres. Uno, por acá dos, y por acá tres. Tres cortes. Entonces, si yo hago tres cortes, es lógico pensar que con tres cortes voy a obtener cuatro partes, o sea, uno más. Y si tenemos razón, porque fíjate, si nosotros contamos una parte, dos partes, tres partes, cuatro partes. Ah, listo. Quiere decir entonces, si a manera de ejemplo, si tú haces 19 cortes, entonces, ¿cuántas partes vas a tener? Vas a tener 20 partes. Si tú haces 38 cortes, entonces, 38 cortes, entonces, ¿cuántas partes vas a tener? 39 partes. 39 partes. Entonces los cortes y la cantidad de partes está ligada. Vamos a ver acá un pequeño ejemplo. Miren. Digamos que digamos que cada parte mida 6 metros. 6 metros, 6 metros, 6 metros por acá y 6 metros por acá. Entonces, primero haciendo la primera relación. Entonces, si yo quisiera hallar el número de cortes, el número de cortes, ¿a qué sería igual? Fíjate, sería igual a las partes, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? 3, ¿no? Dos cortes, hice dos cortes y hay tres partes, fíjate, hay tres partes. A las partes le quitas 1, mira. 3 menos 1, 2 cortes. A las partes, que es 2, quítale 1. 2 menos 1, un corte. Entonces quiere decir que el número de cortes es igual al número de partes que tienes, pero le quitas 1. Listo, esto que quede como una expresión matemática. Lo voy a sombrear para indicar que eso ya es así. ¿Ya? El número de cortes es igual al número de partes menos 1. ¿Sí? Y lo notas, porque mira, si acá hay 3 menos 1, 2 cortes. Si hay 4 partes menos 1, 3 cortes. Si hay 39 partes menos 1, 38 cortes. Si hay 20 partes menos 1, 19 cortes. Fíjate que sí se está cumpliendo. Ahora, ¿qué más se cumple? Se cumple lo siguiente, fíjate, nosotros hemos puesto aquí como ejemplo 6 metros a cada parte. Entonces, si quisiéramos hallar la longitud total, o sea, todo el alambre, sería 6 más 6 más 6 más 6, o sea, 24 metros. Todo mediría 24 metros.
¿no? 6 más 6 más 6 más 6, 24 metros. Estos 24 metros que ves aquí, podemos obtener una relación. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero hallar la longitud de cada parte? La longitud de cada parte. Yo quiero hallar la longitud de cada parte. Entonces, la longitud de cada parte va a ser igual. Tú sabes que es 6, ya sabemos que cada parte mide 6, pero ¿cómo yo lo puedo relacionar? Con lo siguiente, mira. Agarrando este 24, que es la longitud total, y dividiéndole entre, ¿sí? Entre, en este caso, entre cuántas partes son. 1, 2, 3, 4. Entonces, 24 entre 4, tenemos que eso es 6. Entonces, 6 metros es la longitud de cada parte. ¿Qué pasaría si tú quieres hallar el número de partes? El número de partes. ¿Cuántas partes hay? Tú sabes que hay 4 partes. Entonces, esas 24 partes lo hallas así. 24 entre la longitud que mide cada partecita. ¿Cuánto mide cada partecita? 6, ¿sí o no? 6. Entonces tendrías que dividir 24 entre 6. Y 24 entre 6 es 4. Entonces, ¿cuántas partes hay? 4. Y hay una expresión matemática también que sirve para hallar el número de cortes. ¿Cuántos cortes hay? Nosotros sabemos que cortes hay, fíjate. Vamos a sombrear. Acá hay un corte, 2 cortes, 3 cortes. Entonces nosotros vamos a hallar el número de cortes, esos 3. ¿Cómo se halla el número de cortes? Fácil. Se halla agarrando este 24, que es la longitud total, dividiéndolo entre la longitud de cada parte. En este caso, cada parte, ¿cuánto mide? 6. O sea, 24 entre 6. 24 entre 6 es 4. Y a eso le vas a quitar una unidad. 24 entre 6, 4. Y 4 menos 1, 3. Ahí está. Ahí hay 3 cortes. 1, 2, 3. Entonces ahí se está trabajando lo que es cortes. Por lo tanto, diremos que el número de cortes, ¿sí? Fíjate, el número de cortes es igual al número de partes, pero le vas a quitar 1. Esa es la primera expresión, ¿no? Como ejemplo que vimos ya. El número de partes es igual a la longitud del alambre entre la longitud de cada parte. Hay que tener presente esto, ¿sí? Esta también. Y la más importante de todas, el número de cortes es igual a la longitud del alambre entre la longitud de cada parte. Necesariamente no tiene que ser alambre, ¿sí? Puede ser una madera, puede ser un fierro, una basta, ¿sí? Veamos un ejemplo. Me dice, vamos a colocar acá la formulita, ¿ya? Vamos a colocar ahí la formulita. Me dice, a un listón de madera de 120 metros de longitud, 120 metros de longitud. Ese 120 es la longitud de la madera, o sea, ese 120 va aquí. Ahí. Se le hacen cortes, dice, se le hacen cortes, yo no sé cuántos, para obtener pedazos de 5 metros. Son pedazos de 5 metros. Eso es longitud de cada parte. Este 5 es la longitud de cada parte. ¿Sí? Este menos 1 ya conozco. La pregunta es, ¿cuántos cortes se realizarán? Entonces tú dices, el número, ¿no? Reemplazando en la expresión, el número de cortes será igual a la longitud del alambre, 120. Siempre colocando las unidades. Fíjate, como acá está en metros y acá en metros no hay problema cuando tú reemplaces. 120 entre la longitud de cada parte, 5, menos 1. Entonces tú dirás, el número de cortes va a ser igual. 120 entre 5 es 24. Y 24 menos 1 es 23. Por lo tanto, cuando te preguntan a ti cuántos cortes se realizaron, o se realizarán, 23. Esa es la respuesta. Veamos ahora número de estacas. Cuando habla de estacas también podemos hablar de postes. Postes es lo mismo. Cuando te pregunten sobre postes, estacas,
Lo mismo. Entonces, ¿qué me dice aquí? Vamos a colocar estacas, me dice. Vamos a colocar estacas igualmente separadas. ¿Sí? Igual distancia. Van a estar separadas igual distancia. A lo largo de una cerca. ¿Sí? Una cerca. Como se observa en las figuras. A ver, fíjate. Desde este punto hasta este punto es la cerca, ¿sí? Cerca quiere decir que vas a cerrar un lugar, un jardín, vas a cerrar una propiedad privada, algún lugar vas a cerrar, es una cerca. Entonces fíjate, he colocado aquí una primera estaca y acá he colocado otra estaca, o sea, he colocado dos estacas, fíjate, dos estacas. Y si yo coloco dos estacas, ¿cuántas partes se forman? ¿Cuántos intervalos? Partes, intervalos, en este caso una parte nada más. Entonces una parte, fíjate, una parte. Estaca. Ahora, ¿qué pasaría si te colocas una estaca, dos estacas y tres estacas? Si tú colocas tres estacas, el número de partes aumenta. Una parte, dos partes. Dos partes. Está disminuyendo uno. Está disminuyendo uno. Acá también ha disminuido uno. Ha disminuido uno. Aquí colocamos una, ¿no? Para esa misma cerca, una estaca, dos estacas, tres estacas, cuatro estacas. Estamos utilizando cuatro estacas. Entonces, ¿cuántas partes se formaron? Una, dos, tres partes. Entonces, la primera relación que se va a cumplir aquí es la siguiente: que el número de estacas, fíjate, el número de estacas, ¿a qué va a ser igual? A la cantidad de partes, pero le voy a sumar 1, mira. Porque si yo tengo acá 3, si yo quiero regresar para el lado izquierdo es más 1. Pero si tú quieres regresar de estacas para partes, aquí ¿qué vas a colocar? Menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo hallaría el número de estacas? El número de estacas va a ser igual al número de partes, pero le voy a sumar 1. A ver, vamos a ver si se cumple. ¿Sí? Lo vamos a sombrear. Vamos a sombrear aquí. El número de estacas es igual al número de partes más 1. Entonces, decimos, a ver, si hay 3 estacas, número de estacas 3, fíjate este ejemplo, 3 estacas, debe ser igual, dice, al número de partes. ¿Cuántas partes hay aquí? 2, pero 2 más 1, y 2 más 1 es 3, entonces sí se está cumpliendo la expresión matemática. Ahora vamos a colocar a manera de ejemplo que esta separación entre esta estaca, primera estaca y segunda estaca, sea 6 metros. 6 metros. Acá también sea 6 metros. Y acá también sea 6 metros. Están igualmente distanciadas. ¿Qué pasaría entonces si yo quiero hallar aquí el número de partes? El número de partes. ¿Cuántas partes, o intervalos, que es lo mismo, cuántas partes o intervalos hay aquí, en este ejemplo? Tú te das cuenta que hay 1, 2 y 3. Entonces tienen que salirnos esos 3. ¿Cómo yo voy a sacar esos 3? Tú te darás cuenta que la longitud total de toda esta cerca es 6 más 6, 12, más 6, 18. Es 18 metros. La longitud total es 18 metros. Entonces tú vas a colocar el número de partes es 18. Y lo vas a dividir entre la longitud de cada parte. En este caso, cada partecita, ¿cuánto mide? 6 entre 6. Entre 6. Y 18 entre 6, eso es 3. Quiere decir que ¿cuántas partes hay? Hay 3 partes. 1, 2, 3. Y si se está cumpliendo entonces. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero hallar el número de estacas? El número de estacas. Tú sabes que el número de estacas, acá hay 1, acá hay 2, acá hay 3. Y acá finalmente acá hay 4. 4 estacas ahí. Entonces la formulita tiene que darnos. Entonces, ¿qué expresión yo usaré para hallar el número de estacas? Fácil. Vas a hallar la longitud total. La longitud total es 18. Lo vas a dividir sobre la longitud de cada parte. Cada parte, ¿cuánto está midiendo? 6. 18 entre 6 es 3. Pero a esta fórmula, a esta expresión que estás originando tú, le vas a sumar 1.
Sí, entonces tendríamos 18 entre 6, 3. Y le sumas 1, y eso es igual a 4. Quiere decir que nosotros tenemos que sumar 1 en nuestra expresión. Por lo tanto, se cumpliría lo siguiente, ¿no? Las tres expresiones. El número de estacas, ¿sí? El número de estacas lo vas a hallar así, como el número de partes, pero más 1. El número de partes, ¿cómo lo vas a hallar? Como la longitud de la cerca entre la separación entre las dos estacas. La separación entre las dos estacas. La separación entre las dos estacas. Y el número de estacas vas a hallarlo como la longitud de la cerca, el total, sobre la separación entre las dos estacas, pero más 1. Siempre le vas a sumar 1. Listo, esas tres expresiones entonces hay que tenerlas en cuenta. Veamos un ejemplo. Vemos el ejemplo. He colocado ahí la expresión más importante. Me dice, en una avenida de 500 metros de longitud, 500 metros de longitud, y como te dice, se van a colocar postes. Entonces, como se habla de postes, entonces es lo mismo que estacas, ¿sí? Postes es lo mismo que estacas. Entonces, en vez de número de estacas, vas a colocar número de postes. Es lo mismo, la misma fórmula. Para estacas y postes, la misma fórmula. Entonces, tú dirás, 500 metros de longitud es la longitud de todo, de toda la avenida. Esta avenida. Dice, en una avenida de 500 metros de longitud, o sea, estos 500 metros es la longitud de la cerca, o sea, del total. Se colocan postes ya, cada 25 metros. O sea, están separados 25 metros. O sea, esta es la separación entre dos postes, esos 25. Pregunta, ¿cuántos postes se colocarán desde el inicio de la avenida? Me dice. Entonces utiliza, ¿no? Longitud de la cerca, 500. Esto lo vas a dividir sobre separación entre dos estacas. Separación entre dos estacas sería separación entre dos postes, que es lo mismo. La misma fórmula, 25. Y a eso le vas a sumar 1. Listo. Vamos a dividir. 500 entre 25 es 50. A 50 vamos a sumarle. 500 entre 25 es 20. Disculpen, 20. Y 20 más 1, 21. Listo. Esto 21 viene a ser el número de postes. Esta es la respuesta. Ahora vamos a ver número de cortes, ¿sí? Cortes y también estacas, pero para figuras cerradas, ¿sí? Entonces para figuras cerradas se cumple lo siguiente, ¿ya? Fíjate bien, figuras cerradas, dice. Se llama figura cerrada a una circunferencia, como el ejemplo, un rectángulo, un triángulo, un cuadrado, pentágono o cualquier otro polígono. Entonces, mira, fíjate en esta figura cerrada. Si tú haces un corte, entonces estás obteniendo también un pedazo nomás, una parte. Ahora, si tú haces dos cortes, ¿no? Un corte, dos cortes. Si tú haces dos cortes, obtienes dos partes. Quiere decir que la cantidad de cortes, si tú haces un corte, una parte. Si tú haces dos cortes, dos partes. Si tú haces tres cortes, entonces obtienes tres partes. O sea, quiere decir, si haces un corte, una parte. Dos cortes, dos partes. Tres cortes, tres partes. Si haces 20 cortes, 20 partes. O sea, la misma cantidad. Entonces se observa que el número de cortes, fíjate, el número de cortes es igual al número de partes. Y esto también funciona para ya dijimos que funciona para cortes y también funciona para estaca. O sea, acá si le añades el número de estacas. Es lo mismo, funciona cuando es figura cerrada. Cuando es figura cerrada cumple tanto para cortes como para estacas. Cumple. Ahora veamos un ejemplo, miren. ¿Qué pasaría si le ponemos acá la longitud de cada parte? Acá hay tres partes. A esto 6 metros. Acá 6 metros. Acá 6 metros. Entonces diremos que la longitud de este aro es 18 metros.
En total, 18 metros tiene este aro. Entonces vamos a ver cómo cumple la expresión. Me dice el número de cortes es igual a la longitud total entre la longitud de cada parte. Entonces veamos, a ver. ¿Cuál es la longitud total? 18, porque es 18 en total. Y lo voy a dividir entre la longitud de cada parte. ¿Y la longitud de cada parte cuál es? 6. Entonces entre 6. Y 18 entre 6, eso es 3. Quiere decir, acá no le vas a sumar 1 ni le vas a quitar 1. De frente nomás 3. Entonces, ¿cuántos cortes son? 3. Y sí son 3 porque este es el primer corte. Segundo corte. Y este es el tercer corte. Entonces sí se está cumpliendo. Veamos un ejemplo. Me dice, ¿cuántos cortes? Preguntando cortes, ¿sí? Cortes, número de cortes. Se deben hacer a un aro. Cuando dice aro es figura cerrada. Y cuando es figura cerrada se utiliza esta fórmula. Ya no es más 1 ni menos 1. Se utiliza esa fórmula. De alambre, dice, un aro de alambre de 96 metros de longitud. Esos 96 que ves aquí de longitud se refiere a la longitud total. Para obtener pedazos. Los pedazos son las partes. Los pedazos son las partes. ¿De cuánto? De 6 metros de longitud. Esas son las partes, eso va abajo. Quiere decir entonces que el número de cortes va a ser igual a la longitud total, que es 96. Y lo vamos a dividir entre la longitud de cada parte, que es 6. Y 96 entre 6, eso es 16. Por lo tanto, ¿cuántos cortes se tienen que hacer? 16. Nada más. Pasemos al siguiente, que sería número de pastillas. Número de pastillas. ¿Cómo vamos a trabajar eso? Vamos a calcular la cantidad de pastillas que puede tomar un paciente en un periodo de tiempo. Entonces mira, estos puntos azules son las pastillas que se toman, ¿sí? En un determinado intervalo. O sea, los intervalos pueden ser 2 horas, 3 horas, 4 horas, un día. Entonces tu primera pastilla te tomaste aquí. Esta es tu primera pastilla. Tu primera pastilla. Pasado un tiempo, te compras la segunda pastilla. Entonces, mira. Un intervalo, si hay un intervalo, si solamente hay un intervalo, ¿cuántas pastillas hay? 2 pastillas. 1, 2 pastillas. O sea, aumenta 1, más 1. Más 1. Ahora, si hay 1, 2, si hay 3 pastillas, ¿cuántos intervalos serían? 1, 2. Ahí están, 2. Sí, y hay una relación. Si a los intervalos tú le sumas 1, te va a dar la cantidad de pastillas. Fíjate acá. Acá hay un intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos, fíjate. Y a los 3 intervalos le voy a sumar 1. Y al sumar 1 sería 4. A ver, fíjate. 1, 2, 3, 4. 4 pastillas. Entonces se está cumpliendo una relación de sumar 1 a la cantidad de intervalos para hallar la cantidad de pastillas. Entonces tú podrías decir lo siguiente. Que el número de pastillas, ¿a qué sería igual? Al número de intervalos, pero le tienes que sumar 1. Le tienes que sumar 1. Entonces esa expresión se va a cumplir. Esa expresión de acá se va a cumplir. El número de pastillas es igual al número de intervalos más 1. Veamos acá un pequeño ejemplo. Mira. ¿Qué pasaría si tú tendrías que tomarte una pastilla cada 6 horas? 6 horas. 6 horas. 6 horas. 6 horas son 18 horas. 3 intervalos de tiempo de cada uno 6 horas hacen un total de 18 horas. Entonces, eso es casi un día. Entonces, bueno, es casi un día. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hallar el número de pastillas en función a estos valores. Fíjate que estos son 18 horas. Lo apunto aquí, son 18 horas. Entonces tú dirás, el número, primero vamos a hallar el número de intervalos. ¿Cómo yo puedo hallar el número de intervalos? O el número de intervalos sería, agarro el 18, ¿sí? Agarro este 18 que ves aquí, que es el tiempo total, 18 horas, y lo divido entre el tiempo que hay entre pastilla y pastilla, o sea, 6 horas. Y 18 entre 6, eso es
3. Quiere decir que hay 3 intervalos. Y sí, está bien. 1, 2. Hay 3 intervalos. Ahora, si yo quiero hallar el número de pastillas en función a esos valores, también lo puedo hacer. El número de pastillas sería igual a este 18 horas, que es el tiempo total, dividirlo entre el tiempo que hay entre pastilla y pastilla, que son 6 horas, pero a ello le vas a sumar 1 a esa expresión. Entonces tendrías 18 entre 6, 3, más 1, 4. Tendrías 4, quiere decir que 4 pastillas has consumido. Y sí tiene razón, porque has tomado 1, 2, 3 y 4. Entonces sí está bien, ¿no? Sí está bien nuestro razonamiento, ¿no? Entonces se cumple, ¿no? Que el número de pastillas es igual al número de intervalos más 1. Ahora el número de intervalos también lo puedes hallar como el tiempo total entre el tiempo entre pastilla y pastilla. ¿Cómo yo hallo el número de pastillas? Fácil. Agarro el tiempo total, lo divido entre intervalo entre pastilla y pastilla. Cuando te dice intervalo entre pastilla y pastilla se refiere al tiempo que hay entre la primera pastilla y la segunda. Y a eso le vas a sumar 1. ¿Sí? Entonces esas 3 expresiones a tenerlas en cuenta. Veamos un ejemplo. Me dice, ¿cuántas pastillas tomará un paciente durante 24 horas? 24 horas, o sea, un día. Durante un día. Si debe tomar una pastilla cada 3 horas. Entonces, un día, que son 24 horas, es el tiempo total. O sea, 24 horas es el tiempo total. Si debe tomar una pastilla cada 3 horas. Cuando te dice cada 3 horas, quiere decir que el intervalo entre pastilla y pastilla es 3 horas. Listo, entonces, ¿cuántas pastillas debe tomar el paciente? El número de pastillas que debe tomar el paciente sería tiempo total, que es 24, dividido entre el intervalo entre pastilla y pastilla, que es 3, y le vas a sumar 1. 24 entre 3 es 8, y más 1, 9. Entonces, ¿cuántas pastillas ha tomado este paciente? 9. Esa es la respuesta. Eso es todo. Nos vemos.